Hoy, 2 de enero del año 2018, damos inicio a nuestro primer programa de Alto y Claro, en el cual nosotros estamos en este momento poniendo todo lo que son las realidades de la problemática panameña. En nuestro primer programa vamos a ventilar el asunto que se refiere a lo que es ser un consecuente o ser farsante. Panamá se ha convertido en una tierra sin Dios y sin ley. Aunque muchos no lo saben, no vivimos en una democracia solo porque se hagan elecciones cada 5 años. La representatividad popular, algo tan caro a todas las democracias, no existe en Panamá en lo absoluto. Los diputados en la asamblea solo responden a los partidos políticos a quienes representan por mandato constitucional, y los primeros solo defienden a los intereses de los grupos económicos que los financian. De allí el otorgamiento de todos los contratos millonarios que se están dando, digamos, a aquellos financistas de las campañas electorales anteriores. Leyes injustas, fallos judiciales aberrantes e interpretaciones judiciales absurdas están a la orden del día. Desde hace tiempo, la Constitución Nacional dejó de interpretarse según la literalidad de su texto y dejó de ser constitucional. En este país, solo lo que la letra dispone para convertirse únicamente en aquello que los magistrados de la Corte Suprema decidan que lo es. Una Corte Suprema llena de magistrados venales, corruptos y arbitrarios, que son los que están decidiendo el curso de la justicia en Panamá, según los intereses tanto personales como de terceros, que son aquellos los que le inclinan. Los demás poderes que controlan a su vez son gobernados por una oligarquía que en este país es la que ha hecho posible todo el desastre que se ha dado. Aquí, vuelvo y repito, solo es constitucional lo que la Corte Suprema disponga que lo es, independiente de cuál sea el texto real de lo que ésta diga. También se crean leyes contrarias a los preceptos fundamentales previstos que no pueden cambiar para evadir, eludir o desvirtuar o acomodar a los intereses de una clase o sector económico o político. Ante la crisis de representatividad de la partidocracia criolla y ante el clamor popular generalizado, recientemente se han dictado normas para reglamentar la libre postulación de candidatos independientes y que constituye una burla a la ciudadanía, ya que se trata de normas truculentas que violentan no solo el texto constitucional mismo, sino los convenios internacionales sobre derechos humanos y que habían sido incorporados al bloque de la constitucionalidad panameña para su cumplimiento, con la excusa de que mientras la Corte no declare que una norma es inconstitucional, esta supuestamente, según ellos, debe cumplirse a cabalidad. Sin embargo, nos encontramos con un tribunal de justicia que, además de venalidad manifiesta, es extremadamente moroso en sus decisiones, con una finalidad que la arbitrariedad, que a todas luces es evidente en todos sus actos, logre los resultados que se persiguen. Pero estamos en un callejón sin salida. Estamos obligados todos a acatar leyes injustas, arbitrarias, cercenadoras de derechos humanos, o la morosidad de tribunales y de la Corte en resolver con la finalidad de que el status quo ilegítimo se mantenga. Carecemos de recursos para oponernos a las injusticias y los desafueros de nuestros gobernantes. ¿Estamos obligados a acatar leyes injustas, arbitrarias o cercenadoras de derechos humanos? Desde luego que no, porque tenemos el derecho a la rebelión. Decía Mahatma Gandhi
que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 reconoce el derecho a la rebelión en el artículo 35 y es considerado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y aun cuando el preámbulo o exposición de motivos de un texto legal no forma estrictamente parte de la norma, sí permite conocer las intenciones del legislador y así se observa cuando éste se pone. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y que comparten el preámbulo y el primer artículo antes mencionado, hablan de que el ideal del ser humano es libre, no puede ambos ser aprobados o realizarse a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos, reconociéndose que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal de este libre, liberado y del temor de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. De allí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo exprese lo siguiente: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, y es donde oponemos que la partidocracia panameña, a efecto de obstaculizar dolosamente el legítimo derecho a la libre postulación independiente mediante una ley y decreto del máximo órgano rector del sistema electoral panameña, en franca violación a la propia constitución política panameña y a convenios sobre derechos humanos ya reincorporados a nuestra jurisprudencia constitucional, pretende anularlo y ha impuesto requisitos, parámetros, reglamentaciones y condiciones que en nada se relacionan con las únicas condiciones admitidas para dicha regulación, y de manera exclusiva como lo son la edad, la nacionalidad, la residencia, el idioma, la instrucción, la capacidad civil o mental o la condena por juez competente en proceso penal. Ninguno de estos elementos se relaciona de ninguna forma con el cumplimiento de cualquier otro distinto a los exigidos tanto en las resoluciones emitidas del Tribunal Electoral como en la susodicha Ley 29 del 29 de mayo, donde supuestamente se pretende regular las condiciones para la libre postulación y establecer los requisitos de elegibilidad de aquellos que estén aspirando. La dignidad está unida a la libertad de palabra, de creencias, de actos. Desde la libertad es de donde se puede construir de forma sana y sincera el resto de los valores. La libertad es demasiado frágil y no solo es coartada por los gobiernos. El olvido y respeto y la dignidad del otro es lo que hace a veces que tengamos demasiado cerca a coartadores de nuestra propia libertad, tan cerca que en ocasiones puede ser uno mismo quien la coarce. Dejamos de ser libres cuando no nos expresamos por miedo al que dirán, por miedo a las consecuencias, porque pensamos que no tenemos nada que decir, por minusvalorarnos
por haber perdido la capacidad de pensar y de expresarnos por falta de uso y por habernos adecuado a un sistema que nos pide que lo sigamos como borregos, que nos pretende aleccionar para que sigamos una línea de pensamiento y acción, a veces con utilidad y a veces con la presión directa del grupo que ya está aleccionado. Por eso nos opusimos a tal desafuero y hemos acudido a la máxima Tribunal de Justicia a pedir la inconstitucionalidad de tales disposiciones, tanto de la misma ley formal que las dispone, emitida por una asamblea a quien se le está prohibido constitucionalmente dictar leyes que contrarían la letra y el espíritu de la Constitución, como el organismo que pretende aplicarla y desarrollarla con un reglamento espurio y tan inconstitucional como la ley que pretende regresarla. Y consecuente con nuestros actos, hemos decidido de manera definitiva, y así lo anunciamos a partir del día de hoy, no proseguir con la espuria e inconstitucional recolección de firmas para obtener el derecho a ser postulados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Panamá. Estamos obligados a mantener una correspondencia lógica entre nuestras ideas, pensamientos y palabras con nuestro comportamiento. ¿Por qué cada día el ser humano se deshumaniza más y más? Precisamente porque muchas veces no somos consecuentes. No hay un orden lógico entre lo que decimos y lo que hacemos. Estamos en una sociedad donde se habla mucho, se preocupa mucho, se señala mucho y critica mucho, pero que no invierte un solo minuto en cuestionarse qué tan consecuente es ella misma. Se queja del irrespeto con los estacionamientos de los discapacitados, pero se estacionan los vehículos en zonas específicamente reservadas a ella, sin serlo. Y lo que es peor, y que muchos se creen vivos por hacer eso. Se quejan de los robos y los latrocinios, pero compran cosas robadas, reciben parte de las coimas que se han distribuido y forman parte de ese círculo vicioso de la corrupción, del populismo, del clientelismo y de la impunidad. Si se encuentran cosas ajenas y no las devuelven, eso es robar. Es difícil ser consecuente con uno mismo, y esto es peligroso. Ser consecuente es ser una persona de palabra que lleva a la práctica aquello que dice y cree. Por eso, el ser consecuente con uno mismo es una de las varas para medir que se aplican en todo el mundo. Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y esto debe ser lo que le está sucediendo a mucha gente. Estamos tan acostumbrados a escuchar a personas que defienden una postura y al rato otra completamente distinta u opuesta frente al otro. Esto es normal en niños o en adolescentes que aún no tienen sus ideas muy claras, pero en un adulto este es un signo gravísimo que hará que lo etiqueten como personas poco fiables, y de eso en este país tenemos bastante. Y es por ello que nuestro principal acto de protesta sobre lo acontecido es el ejercicio del derecho de la desobediencia civil al no acatar normas que son violatorias de nuestro derecho al sufragio, y lo hacemos de forma consciente, pública, pacífica y no violenta, manteniendo una actitud de protesta contra la autoridad con el fin de rectificar los errores que ésta hayan cometido. En un sistema democrático, el gobierno por sí mismo no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad. Por ende, cuando éste deja de representar a la voluntad del pueblo, se hace ilegítimo y su autoridad desaparece. La figura de la desobediencia civil, y es lo que vamos a aplicar a partir de hoy, y el derecho a la rebelión,
pueden ser encontradas en textos de trascendencia universal. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos expresa que la ley natural enseña a la gente que el pueblo está dotado por el creador de ciertos derechos inalienables y puede alterar o abolir un gobierno que destruya esos derechos. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 35, establece que cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de sus deberes. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es signatario y tiene como categoría de norma constitucional, el derecho de la rebelión está completado en forma implícita en su preámbulo, donde plantea en su párrafo tercero, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La situación que está viviendo nuestro país es más que suficiente para justificar un estado de desobediencia civil como resistencia a los abusos del gobierno, en repudio a la corrupción y la impunidad que se ha apoderado de nuestras instituciones. El pueblo es el soberano. Cualquier autoridad que actúe en contra del pueblo es ilegítima. La desobediencia civil no es un delito, es un derecho supremo y sagrado. El inhabilitar a ciudadanos para ser postulados como candidatos independientes, solo por el hecho de no haber recogido las firmas exigidas para sostener una candidatura, que es un derecho amplio y absoluto, puede traer consecuencias impredecibles y marcar el principio del fin, como esperamos que así sea, de esta partidocracia y esta corrupción que estamos viviendo. Y creemos que ojalá suceda. Ya estamos hartos de tanto atropello, abuso y corrupción. No a la recolección de firmas para ser postulado como candidato. Que el pueblo sea el que decida a quién seguir en las urnas electorales. Basta ya de tanto abuso y no nos vamos a hacer cómplices de los caballos de Troya que han insertado dentro del sistema con la creencia de que son independientes los sujetos estos que creen que van a ser los tres primeros que van a ser electos. Pues si no vamos nosotros, tampoco ellos irán, o no habrán elecciones en este país. Muchas gracias y será hasta el próximo programa.